16. Yo no puedo saber con certeza cómo se sintieron los judíos al recibir el inesperado maná que el Dios Yahvé les envió para permitirles sobrevivir y resistir las penalidades durante su larga marcha en el regreso desde Egipto a la tierra prometida a través del desierto del Sinaí. Pero permítaseme que dude mucho que lo recibieran con tanta alegría como la agencia de investigaciones El Manantial y yo mismo por ende, recibimos el caso Ceuta que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra había puesto en nuestras manos. Ya he explicado que yo me veía anualmente en la necesidad de trocar por billetes de banco las entradas para los toros de las ferias de San Isidro que don Ramón Rey me hacía llegar puntualmente desde Orizaba, México, a través de Gómez, el cuñado de Rosita. Pero en realidad, esa pícara trapisonda no era más que la punta del iceberg de mi precaria situación económica, financiera y comercial. En mi descargo, habré de decir cuanto antes que mi pertinaz escasez de casos como para darme pisto y engordar mi lucido currículum profesional se debía a que España no es una nación en la que la gente tenga por costumbre requerir los servicios de una agencia de detectives. Cualquiera que frecuente la lectura mínimamente sabe que en el extranjero se tiene por costumbre el contratar detectives lo mismo para saber si un empleado que dice estar enfermo en realidad no lo está, que para saber si tu hijo va con malas compañías o consume estupefacientes, o para enterarse de si es verdad que el lunes de Pentecostés había caído una nevada en Londres que impidió que tu marido tomase el tren de las 16:50 de King Cross. Y si además es verdad que en esa obligada pernoctación londinense se había quedado a dormir en su club del Pall Mall, o si por el contrario se había encamado con alguna pilingui del Soho, o para averiguar si todavía se conservaba en la cesta número 14 de la Noria del Prater de Viena una inscripción que los clientes de Koblenz habían grabado a navaja durante su viaje de novios. Vamos, que en el extranjero se contratan detectives hasta para enterarse de si la chacha te sisa en la compra del mercado. Pero en España no es lo común. En España, más de la mitad de los días me los paso en el despacho leyendo libros prestados de la Biblioteca Popular de la Ronda de Toledo, o revistas viejas que Rosita se trae al Manantial cuando se renuevan en la peluquería del barrio de Salamanca, donde trabaja su prima. O me los paso en el Cirilo leyendo el Ya por la mañana y el Pueblo por la tarde. O en Casa Paco, que por la mañana tienen el ABC y por la tarde el Informaciones. Lo que quiero decir es que si lo normal en los despachos de los detectives de novelas extranjeras es que el teléfono no pare de sonar, en España, o al menos en el Manantial, lo que entra dentro de lo normal es que el teléfono no suene nunca o casi nunca. Por eso, cuando me encontré con la sorpresa de todo un don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra esperándome en mi despacho del Manantial, me relamí como un gato goloso y famélico en una película de dibujos animados, pues mi situación en esos momentos era tan miserable que no había podido pagar a Rosita sus salarios de los meses de marzo y abril, y si Dios no lo remediaba, que parecía que finalmente sí lo iba a remediar, tampoco parecía posible que pudiese pagarla el de mayo. No es que Rosita me haya metido nunca prisa cuando la he dejado a deber sus sueldos, pero uno, por más trapisondista que sea, tiene su pundonor. La jerarquía que tengo por costumbre seguir en el asunto de los pagos es bastante previsible. Lo primero que se paga son las deudas de los recibos que no tienen rostro, o sea, luz, agua y teléfono, porque en los tratos con esas compañías es inútil contarles lo que el viento se llevó, y si no pagas a su debido tiempo, te cortan el suministro y ahí te quedas. Lo siguiente que se paga es el seguro social de Rosita y el mío, porque me fastidia pagar recargos por atrasos a la seguridad social, aunque algunas veces no ha habido más remedio. Luego viene el alquiler de la agencia porque la cava baja es una calle muy buena y además está en el primer piso
Y también hay que tener en cuenta que a veces, no muchas, si he de ser sincero, algún cliente me ha invitado a comer en casa Lucio. Pocas veces, ya digo, pero la verdad es que merece la pena. Y además no se puede olvidar que mi casera es una inmobiliaria sin entrañas, que al segundo mes adeudado te lleva a juicio. Y es que encima están deseando que eso ocurra porque al siguiente inquilino le subirían el alquiler. Por lo tanto, casi siempre estoy al día o como mucho con un mes de retraso. Después pagaría el alquiler de mi casa, casi por los mismos motivos, aunque mi casero de la calle del Pez, Fermín, es un tipo que aparentemente es bastante comprensivo. Pero no te fíes del agua mansa, no se debe olvidar que en realidad Fermín es un tendero de barrio, o sea que se le ve que es un lince para el dinero y prefiero no ponerle a prueba por el momento. Y luego, ocupando la última posición en este top chart de mis pagos, aparece Rosita, que como es un pedazo de pan y como vive con sus padres y como el sueldo lo guarda entero para ahorrarlo para un piso, pues ya se sabe que quien no llora no mama. Y Rosita ni llora ni tan siquiera gimotea. Pero lo peor no es eso. Es que además de no pagar a Rosita a su debido tiempo, tengo la costumbre de aprovecharme también de su novio Santiaguete, que como ya se ha podido colegir, es taxista y me hace sin chistar aquellos servicios en que necesito un vehículo sin bajarme nunca la bandera del taxímetro. Y encima me aprovecho también de su cuñado, Gómez, que el pobre me lleva a la contabilidad y todo lo de los seguros sin ver nunca una peseta, porque me tiene ley y porque fui yo quien le recomendó para trabajar con don Ramón Rey, el millonario mexicano de Orizaba, al que yo tenía previsto visitar en mi primera visita al extranjero, de no haberse cruzado en mi camino don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, o yo en el suyo. Claro, que ahora, visto lo visto y escuchado lo escuchado, parecía ser que mi primera visita al extranjero no se produciría ya a México, sino a Marruecos, porque seguro que ya sería yo capaz de encontrar algún pretexto que me permitiese lucir enseguida un sello extranjero en ese flamante pasaporte que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra me había prometido conseguir en un pispás, sin necesidad de colas ni de esperas, simplemente con darme un garbeo por la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol y preguntando por el inspector Jarabo, que, seguro, ya lo estaba lloviendo, tendría un crucifijo bien visible en su despacho. Sí, porque de repente los dioses habían puesto en mi camino, o quizás a mí en el suyo, a don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, que era 100% maná del bueno, clase suprema. Rosita cobraría no solo los atrasos, sino que yo tenía pensado dejar pagado su salario por adelantado hasta el mes de julio, con su paga extra del 18 de Iden incluida, en previsión de que el caso Ceuta pudiese durar algo más de lo habitual y yo me viese obligado a retrasar mi regreso a Madrid. Lo mismo haría con los alquileres de la Cava Baja y de la calle del Pez, dejarlos pagados por adelantado hasta julio. También dejaría una cantidad para imprevistos a Rosita y para los pagos de luz, agua y teléfono. Ni en el mejor de mis delirios me hubiese imaginado a mí mismo distribuyendo magnánimamente rentas y soldadas. Pero la vida es así, y cuando el sol pega fuerte lo mejor es ponerse una cremita y broncearse. En fin, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, pues la ocasión la pintan calva y si no la coges al vuelo, vuela y no vuelve. Así que, como es de bien nacidos el ser agradecidos, y con ese maná de clase suprema en forma de billetes de 1000, con el que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra había calmado mi hambruna en mi personal travesía del desierto del Sinaí, había adquirido el álbum doble de Beatles con su portada blanca para Santiaguete, el de Trovadour para Rosita, el Cipo americano para Gómez y el último libro de Vargas Llosa para Josefina, mi bibliotecaria favorita de la Ronda de Toledo, además de una serie de regalitos que ya me había hecho a mí mismo porque prefiero no tener que esperar a ver si alguien se acuerda de mí. Ya se sabe que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Pero, como hombre precavido vale por dos, al día siguiente, viernes 23 de mayo, nada más levantarme sin desayunar siquiera, me fui a la sucursal del Banco Popular Español que hay en la Gran Vía.
y en lugar de dirigirme a las ventanillas de caja, como tiene por costumbre hacer el pueblo llano o chusma, me situé en la entrada que permite el paso a las mesas que hay tras el mostrador, y una vez allí, hice una leve seña con la mano y uno de los empleados me dijo: «Pase, pase usted». Yo había visto actuar así al apoderado de la inmobiliaria cuando firmamos el contrato de alquiler de la cava baja. El quid de la cuestión es plantarse con seguridad y desparpajo, como si tuvieras derecho a todo, y además quisieras ejercer ese derecho ya. Y efectivamente, tuve la oportunidad de comprobar que el apoderado de la inmobiliaria se saltó una cola de no te menees y fue atendido no solo inmediatamente, sino además sentado. Así que yo me quedé con la copla y me dije: «Nacho, esta manera de actuar te la tienes que tener aprendida para cuando se presente la ocasión». Y la verdad es que la ocasión ha tardado en presentarse, sí, pero el caso es que se ha presentado y que yo he hecho correctamente esa leve seña con la mano, et voilà, ahí estoy yo, en ese territorio de mesas tras el mostrador que los bancos reservan para los potentados. Así que, ya dentro de ese país de las maravillas que es un banco por detrás del mostrador, me dirigí con mi elegante pero nunca arrogante seguridad a la mesa del empleado que había respondido a esa casi imperceptible seña que yo le había hecho, con la mano con el objeto de franquearme el paso a aquel coto vedado donde no estoy seguro, pero creo que como en el Tenorio hasta se respiraba mejor. Me presenté y le alargué la tarjeta que me había entregado el día anterior don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, y en la que estaba escrito el número de la cuenta, en la que el maná simplemente esperaba a que yo fuese en su busca. El empleado me pidió disculpas al rogarme que le mostrara mi carnet de identidad, y una vez comprobado que yo era quien decía ser, volvió a disculparse al devolvérmelo. «Comprenda usted, don Ignacio», dijo, «pero es que como es la primera vez que le veo, debo comprobar su identidad». No le contesté. Simplemente hice un gesto de aquiescencia lo más majestático posible. Él se puso en pie, y tras pedirme disculpas de nuevo, esta vez por dejarme solo durante un instante, se fue hacia una puerta con cristal opaco donde se leía «Dirección». Golpeó en el cristal y esperó educadamente el adelante de rigor antes de desaparecer tras ella. Poco después salió del despacho el que a todas luces era el director de la sucursal bancaria, pues además de salir de un despacho denominado dirección, vestía un traje con chaleco y leontina y sus gafas eran tan doradas, que más que doradas debían ser de oro de ley. Tras él salió solícito y apresurado el empleado que se disculpaba y que se vino corriendo, pero sin llegar a correr, hasta la mesa para llegar a tiempo. «Señor Docabo», me dijo, «tengo el gusto de presentarle al señor director». «El gusto es mío», respondí a la vez que me incorporaba de mi asiento y tendía mi mano al de la leontina. «Encantado, señor Docabo». Me estrechó la mano con una muy adecuada intensidad, media en esa escala que va del apretujón desconsiderado hasta el desconsiderado desvaimiento. «¿Le importaría acompañarme a mi despacho, señor Docabo?» «Bueno, ahora a ver si puedo disimular lo pareto que soy en realidad y cuánto me impresionó el despacho. En mi descargo diré que era la primera vez que yo entraba en el despacho de un director de banco. La alfombra, porque tenía alfombra pese a ser ya mayo, era tan gruesa que parecía un felpudo de hotel para extranjeros, pero en blandito. La mesa era de una madera tan brillante que por lo menos debía de ser caoba. Encima tenía una lámpara de mesa de bronce con una pantalla horizontal de cristal verde por fuera y blanco por dentro, como las que se ven en las películas de mansiones, y que yo solo había tenido ocasión de ver anteriormente en vivo en un anticuario de la calle del Prado frente al Ateneo. La escribanía era de plata, pero brillaba tanto que parecía de platino. El cartapacio de cuero verde parecía guardar cartas al menos tan importantes como las que había transportado Miguel Strogoff galopando verstas y verstas por las estepas. El sillón de cuero en el que me senté era tan cómodo que lo más seguro es que hubiera sido teñido con el líquido amniótico de una reina madre. Prefiero detenerme aquí. Ya he dicho que no quiero parecer un paleto. Encantado de atenderle, señor Docabo. Siempre que usted precise de nosotros cualquier tipo de servicios, pregunte directamente por mí.
No le contesté. Simplemente hice un gesto de aquiescencia lo más majestático posible. Pues usted dirá, señor Docabo, ¿en qué podemos atenderle? Me gustaría retirar 20.000 pesetas en billetes de 500. La verdad es que me quedaban todavía demasiados billetes de 1.000 de los del sobre que me había dado don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra el día anterior, y que para la mayor parte de mis compras son billetes demasiado llamativos, pero pedir 20.000 pesetas en billetes de 100 me parecía excesivo. El director levantó el teléfono y ordenó a su interlocutor que viniese a su despacho. Bien, bien, señor Docabo. El director probablemente debía saber mucho de finanzas, pero de conversación bastante poco, o quizá fuese que yo le tenía impresionado con mi majestática presencia. Afortunadamente, enseguida golpearon educadamente en el cristal de la puerta y tras el adelante ladrado por el señor director, entró en el despacho un nuevo empleado. Yo, por supuesto, ni siquiera hice ademán de ponerme en pie. Haga el favor de traer 20.000 pesetas en billetes de 500. El empleado se ausentó lo suficiente como para que el director retomase su conversación. Bien, 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 señor Docabo. El regreso del empleado me liberó de tener que volver a asentir majestáticamente. El director me entregó un sobre con el dinero y me pidió que firmase un recibí que él mismo redactó y escribió a mano con una estilográfica Mont Blanc de las que solo se ven en el escaparate de Sacristán en la calle Arenal. Firmé. Me guardé el dinero sin contarlo en el bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta. Me levanté. Esperé a que el director me abriese la puerta y solo le tendí la mano cuando me despidió en la misma puerta de la calle de la sucursal, pues mi elegante displicencia le había impedido escoltarme hasta ese punto con una actitud más sumisa que la de un pobre pointer acostumbrado más al palo que a las caricias. Nada más salir del banco, lo primero que hice fue cambiar de bolsillo el sobre con el dinero. Sin lugar a dudas, el bolsillo más elegante para guardar un sobre con dinero delante de un director de banco es el bolsillo interior de la chaqueta, preferentemente el del lado izquierdo. Pero desde luego no es el bolsillo más idóneo si lo que se pretende es protegerlo de los carteristas de Madrid, que gozan de la justa fama de ser considerados los mejores de España. El mejor lugar para ese menester es sin duda alguna el bolsillo delantero derecho del pantalón, debajo del pañuelo. Y ahí mismo fue donde yo lo puse cuando consideré que ya estaba lo bastante lejos del probable escrutinio del director bancario. Apresuré mis pasos hasta la cafetería Pic, un delirio de la decoración vanguardista a base de plástico naranja y acero inoxidable, y con una marquesina naranja que, desafiando las más elementales leyes de la física, se extiende airosa sobre la casi totalidad de la acera de la Gran Vía. Sin duda, la cafetería que yo recomendaría a cualquiera que quisiera comprobar el progreso español o por lo menos el progreso de España en materia de decoración. Una vez dentro de Pic, pedí en la barra un café con leche y una bayonesa. Las bayonesas de Pic solo son discutidas por las de Formentor, en la calle Gravina, y me fui a los aseos. Dentro de la cabina conté uno por uno y luego volví a contar uno por uno los 40 billetes de 500 pesetas con la misma unción con que un pirata pasa revista y descubre las piezas de un botín inesperado. Los volví a introducir dentro de su sobre, que besé castamente, y eché una aliviadora meada antes de volver a la barra para dar cumplida cuenta del desayuno con bayonesa. En la cava baja saldé mis cuentas atrasadas y futuras con Rosita y la entregué 1.000 pesetas de propina para que se fuese a comprar alguna blusa y unos cuantos colores más para su extensa y legendaria colección de pintauñas, con la advertencia expresa de que no se le ocurriese regresar a la agencia hasta por la tarde. Una vez solo en mi despacho, y tras poner a buen recaudo el dinerito en el escondite habitual, comprobé que las fotos del hotel de la calle Leganitos habían salido bien y me puse a redactar un rápido informe para el marido de la mujer adúltera. Tras dejar el expediente del esposo cornudo en la mesa de Rosita para que se encargase de mecanografiarlo y de su entrega y cobro, telefoneé a Galván para ponerle al tanto de las últimas novedades y del exquisito maná que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra había puesto a mi alcance.
Galván me pidió unos minutos para efectuar sus comprobaciones y yo me puse a ojear un 10 minutos bastante atrasado en el que el Shah de Irán estaba de visita en los Estados Unidos y la emperatriz Farah Diva aparecía con un abriguito rosa que a mi modo de ver le daba un aire a Chandy Chow. Enseguida Galván me devolvió la llamada. Me confirmó que en la policía era bien sabido que el inspector Jarabo era uno de los hombres del Opus Dei en el cuerpo. También me informó de que el comisario de la policía gubernativa en Ceuta era un tal Baena, que el tal Baena estaba ocupando en Ceuta su primer destino como comisario, que su expediente era impecable y que sus ascensos siempre se habían producido antes de lo normal, pero que pese a ello no pertenecía a ninguna de las grandes familias del régimen, ni a la rama involucionista del movimiento más los sindicatos, ni a la rama evolucionista de los tecnócratas del Opus Dei. Parecía, pues, que se llevaba bien con todos y con ninguno, y antes de su ascenso a comisario había estado ocupando un puesto de enlace con la oficina de la Interpol en España. Iba a preguntar a Galván si fumaba, pero antes de hacerlo recordé sus dedos tan amarillentos por la nicotina que parecían estar yodados, y me ahorré la pregunta. Antes de colgar, le dije que a partir de esa tarde se pasase por el Cirilo cuando le viniese bien, y que recogiese un paquete que yo dejaría para él. Salí y me fui a la tienda de curtidos que hay en la plaza de Santa Cruz, dispuesto a comprarme una maleta de cuero, pero el precio de la que realmente me hubiese gustado comprar, unido a la oportuna reflexión de que el viaje a Ceuta no tenía por qué significar la inauguración de una etapa viajera en mi vida, me hizo desistir de mi propósito. Y como el dependiente había sido realmente amable conmigo, me compré una billetera por no salir del negocio con las manos vacías. Bajé por Esparteros hacia Mayor y la Puerta del Sol, y allí me metí en el tobogán, donde pedí una mau de tercio y un bocadillo de calamares. El camarero me dijo que tenían ya mau 5 estrellas, y no me resistí a su oferta. Crucé la Puerta del Sol y en lo de las quinielas rellené una quiniela a voleo porque todos los partidos eran de segunda división y yo la verdad es que no conozco demasiado bien a equipos como el Calvo Sotelo, el Indauchu o el Moscardó, que no sé ni de dónde son. Pero cuando ocupé la última posición en una de las colas para que me pusieran el sello en el boleto, me dio un arrebato de arrogancia clasista. ¿Qué demonios estaba haciendo yo allí con esa chusma de soñadores, esperando para sellar una quiniela ahora que ya pertenecía al selecto club de los que pertenecemos a ese club tan selecto? Así que estrujé el boleto, lo tiré en aquel suelo lleno de quinielas arrugadas y hechas cachos y salí. En el Pocito, la casa del fumador de la calle Preciados, el dependiente que me había atendido el día anterior me miró con la alarma máxima dibujada en su rostro. Me imagino que se temió que mi presencia allí significase que pretendía proceder a la devolución de mi compra. Cuando le dije que me gustaría comprar un mechero cipo, respiró aliviado y muy amablemente me recordó que yo ya había comprado ayer un mechero cipo. Con la compasiva sonrisa de los triunfadores, le indiqué que el cipo de ayer era el cipo de ayer y el cipo de hoy era el cipo de hoy. Suntuosa sonrisa de vendedor se expandió entonces lo mismo que una ignota galaxia modelo Danae y se apresuró a sacar la misma bandeja de fieltro azul oscuro en la que reposaban los cipos. Pensando en la solapada circunspección de Galván, elegí en esta ocasión el más discreto de todos y fruncí el ceño al observar el precio anotado en una etiqueta diminuta anudada al final de un hilo rojo. El vendedor se apresuró a explicarme que es que el dólar estaba altísimo, a más de 70 pesetas, pero que esperase un momentito que iba a consultar a ver si se podía hacer algún descuento. Vaya, me dije. O sea que a los ricos nos ofrecen descuentos sin necesidad de pedirlos. Regresó raudo el dependiente con su mejor sonrisa y me dijo que sí, que me descontarían tanto, y además, por supuesto, que me regalaban el grabado del nombre. Indiqué que el nombre a grabar era Galván, claro, y a continuación me lo empaquetaron en un estuche tan aparente que, como ya me había ocurrido el día anterior, estuve en un tris de mandar a la mierda mis acendradas convicciones gastrocardiosaludables y caer en la tentación de volver a fumar de nuevo con tal de poder tener un cipo, o puede que solo el estuche de un cipo, entre mis manos. Volví a la cava baja,
pero no subí al manantial. Dejé el paquete para el Galván en el Cirilo, y ya que estaba allí, pedí una mau de quinto y una berenjena de Almagro, y aprovechando que estaba libre, me senté a leer el Ya en la mesa que hay al lado de la tragaperras. Cuando me terminé el botellín, pregunté a Cirilo si tenía Mau 5 estrellas, y me dijo que no, y que si es que ahora me gustaban las mariconadas o qué. A mí me encanta el cine. Lo que más me gusta haber nacido en el siglo XX es el cine, sobre todo las películas americanas en Technicolor. Pero la verdad es que no suelo frecuentar los cines de estreno por motivos que a estas alturas ya no creo necesario explicar. Sin embargo, soy asiduo de los cines de sesión continua con sus generosas sobredosis de ozonopino. Sobre todo frecuento el Cine Pez en la calle de su nombre, que está en mi misma calle a 2 pasos de casa, y el Cine Cervantes, que está en la corredera baja de San Pablo, casi esquina con Pez y también a 2 pasos de mi casa. En ambos ponen programa doble, y si alguna película te gusta mucho te puedes quedar a verla por segunda vez sin que venga la acomodadora a enchufarte con la lanternita. Otros cines que también frecuento y que obedecen a los mismos estándares que los dos mencionados son el Azul en Gran Vía Conmostenses, el Sol en la puerta del mismo nombre, el Pleyel en la calle Mayor, casi con Sol, el Carretas en Carretas, casi con Sol, el Alba en la calle Duque de Iden, el Ideal en la calle Doctor Cortezo, enfrente del Teatro Calderón, y del Cine Fígaro, pared con el Frontón Madrid. El Muñoz Seca en la Plaza del Carmen y el Madrid en esa misma plaza, aunque el Cine Madrid unas veces es de sesión continua y programa doble y otras veces es de sesión numerada y de estreno. La última vez que fui, por ejemplo, estaban poniendo una película sobre los Juegos Olímpicos de México del año pasado que encima de que me cobraron carísimo, me quedé dormido no más de puritito aburrimiento. Pero eso era antes, en el Pleistoceno protometacarpiano del Auriñaciense mesentérico, cuando yo era más pobre que una rata carmelita descalza. Ahora mi sino había cambiado, y yo era el usufructuario de todo el maná del mundo, así que ya tenía el Ya en mis manos, y me puse a husmear la cartelera con el firme propósito de pasarme la tarde tan ricamente en uno de los lujosos megacines de la Gran Vía. En la avenida ponían Las Amigas. Por mucho que saliesen las modernas Sonia Bruno y Teresa Gimpera, yo ya había visto el cartelón y tenía un tufo a españolada que echaba para atrás. No me gusta que en el cine me recuerden que formo parte de un pueblo atrasado y patuato. En el Callao ponían La Celestina, para nada, gracias. En el Capitol ponían El baile de los vampiros, de Roman Polanski, que a mí me había gustado mucho su película Repulsión. En el Coliseum ponían Bullitt, una pinta fabulosa, con Steve McQueen en los carteles, todo vestido de negro de arriba abajo. En el Gran Vía ponían El graduado. Rosita había venido hablando maravillas de ella. Pero Rosita, la verdad, no estoy seguro de que su opinión cinematográfica sea muy parecida a la mía. Pero eso sí, la música era de Simon & Garfunkel. Yo tenía un LP de ellos titulado The Sounds of Silence, que me parecía muy bueno. En el Lope de Vega ponían Cometieron 2 errores, una del oeste con Clint Eastwood, pero que no me llamaba la atención. En el Palacio de la Música ponían Chitty Chitty Bam Bam, con el pesado de Dick Van Dyke. Insoportable. En el Pompeya ponían Elga, una película ginecológica alemana con el cine lleno de salidos babeantes para ver un par de tetas. En el Rex ponían El halcón y la presa, una del oeste de las rodadas en Almería. Esas películas spaghetti western las ponían de 2 en 2 en el cine Postas por la mitad de precio, ni loco. Me fui a comer al restaurante Alba, en la calle Duque de Iden, y cuando James estaba instalado en mi mesa favorita, Eusebio, el camarero cegato, se puso a recitarme el menú del día. Le dije que no, que me trajese la carta. Eusebio se quedó tan desconcertado el pobre que se limpió las gafas y me miró para asegurarse de que efectivamente era yo, esta vez sin necesidad de la mediación del carnet de identidad, y me preguntó si le había pedido la carta. Todavía se desconcertó más el pobre Eusebio cuando, tras consultar la carta, le pedí un solomillo con patatas. Pero enseguida se desconcertó para indicarme que no, que solomillo no tenían. Opté entonces por un medallón de merluza fresca en salsa verde y me dijo que tampoco, que medallón de merluza fresca no tenían, que la única merluza que tenían era la merluza rebozada del menú y que en realidad era pescadilla congelada.
Así que, para evitar al buen Eusebio el pasar una vergüenza que no merecía en absoluto, le devolví la carta y le pedí que por favor me recitase el menú. Cuando le pregunté si tenía Mau 5 estrellas, me miró de nuevo con esa mirada de topo lelo que le sale bordada y que significa ¿pero de qué me estás hablando? Así que le dije que me trajese una Mau de tercio bien fría y decidí guardar mi artillería de modales de señorón de tronío para otros escenarios que fuesen más receptivos. Cuando salí del restaurante Alba, me entretuve mirando las fotos de la cartelera del cine Alba. Ponían guía para el hombre casado y otra llamada no sé qué de un agente K. Desde mi recién adquirida condición de plutócrata, me tomé un café en la Mallorquina de camino hacia el cine Capitol. Disfruté muchísimo con el baile de los vampiros. Creo que desde que he visto esa película he decidido considerar que ese tal Roman Polanski sea un director a seguir. Seguro que no me equivocaré. Como yo, en eso de la cinefilia no sé decir basta y ya tengo adquirida la bendita costumbre de ver las películas de 2 en 2, cuando salí del Capitol y tras tomarme una Mau de 5 estrellas en el Manila de Lalo, me bajé por la Gran Vía hacia la Plaza de España y me metí en el Coliseo. Bullitt no estaba nada mal. San Francisco es una ciudad muy cinematográfica y con que pongas a una abuelilla con el capazo lleno de cebollas en un tranvía subiendo y bajando cuestas, ya tienes una película. Y si además sale un Ford Mustang pegando saltos en las crestas de las cuestas, pues ya ni te cuento. Y si encima está el Steve McQueen haciendo de poli antimafia más seco que un lingotazo de Larios, pues a ver, vamos, que con esos ingredientes la película no podía fallar. Y no fallaba. Pero nada más, la verdad, ni siquiera me fijé en quién era el director. Cuando ya anochecido volví a la cava baja, observé que al lado del manantial, encima de la acera, estaba aparcado el taxi de Santiaguete. Me asomé al Cirilo para saludarle, pero allí no había ni rastro de Santiaguete, o sea que estaba arriba. Así que hice bastante ruido y tardé más de lo necesario trasteando en la cerradura al abrir la puerta, para dar tiempo a los tortolitos para que se despegasen. Las escenas de amor me empalagan hasta la náusea. Allí estaban los dos, más tiesos que un palo, con la pinta inequívoca de haberse acabado de separar el uno del otro. Parecían aliviados de verme por fin aparecer. ¿Pero qué hacéis aquí a estas horas, pareja de dos? Nada, esperándote. ¿Y eso? ¿Qué dice Santiaguete? Que hace mucho tiempo que no salimos los tres juntos a cenar, que nos invita él. Eso, invito yo. Perfecto, pareja, pues vamos a darnos prisa a ver si llegamos al Tejas Verdes antes de que cierren. Y nos subimos en el taxi y nos fuimos al Tejas Verdes, en la carretera de Burgos. Cenamos como marqueses y, por supuesto, invité yo. Y cuando Santiaguete se hizo el enfadado porque había dicho que invitaba a él, me puse chulo y le dije que entonces que me llamara un taxi, que yo no volvía a Madrid con un taxista enfadado. Bueno, pues entonces invito yo en una copa en Madrid, cedió Santiaguete. Vale. Pero si Rosita bebe una gota más de alcohol, me parece que tu futuro suegro te va a zurrar la badana esta noche, Santiaguete. Aproveché que en el Junco salieron a bailar a la pista cuando pusieron Strangers in the Night para largarme sin despedirme de ellos. Pillé un taxi en Santa Bárbara y me fui a casa. Cuando solté un propinón al taxista, me di cuenta de que en solo un día y medio había gastado más dinero que en todo lo que llevábamos de año. Gastar. Es un placer genial, sensual.